Muy buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? En esta mañana vamos a hablar acerca de una historia que es muy importante en la Biblia porque nos trae una lección poderosa, pero es a la vez un tanto triste. Pero en la Biblia las historias no se quedan ahí, sino que todo en la Biblia nos trae esperanza y nos apunta a Jesucristo. Entonces, si estás preparado, di yo estoy preparado. Aunque me encantaría poder mirarte y ver sus manos, mirarles y ver sus manos levantadas, no es posible, pero confiamos en el Señor que pronto vamos a poder vernos cara a cara y abrazarnos y hablar estas cosas uno enfrente del otro. Entonces, si te recuerdas, la semana pasada aprendimos acerca del hecho más importante del Antiguo Testamento, diría yo, que es cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y sobre todo la gran promesa de un Salvador en medio de la maldición que Dios le dio a Eva. Entonces, sin más, no quiero hacerlos esperar esta mañana. Vamos a orar y entregarles ese tiempo al Señor. Padre, gracias porque podemos venir a ti, no importa dónde estemos. Señor, gracias porque tu iglesia no es un lugar de cuatro paredes, sino que tú decidiste llamarnos a cada uno de nosotros tu templo, y tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor. Gracias porque podemos acercarnos de esta manera a través de estos videos, pero anhelamos, Señor, poder volvernos a ver cara a cara. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y tú nos concedas esta petición de nuestro corazón, porque, claro, Señor, te damos gracias y no nos quejamos, pero sí, el deseo de nuestro corazón es poder volver a reunirnos. Señor, te doy muchísimas gracias y te presento este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta mañana hablaremos acerca de Caín y Abel. Y te invito a buscar en tu Biblia, ve a Génesis al principio. Vamos a leer Génesis capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 15 y algunos versículos que están más cerca del final, por el 25 por ahí. Entonces vamos a leer. La palabra de Dios dice así. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano, Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado
7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. El versículo 25 dice: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Pues esta es una historia, como les decía al principio, es aterradora. Es muy difícil pensar que un hermano mataría a su otro hermano simplemente porque Dios se agradara de su ofrenda. Y quiero que veamos algunos elementos de lo que acabamos de leer antes de entrar. Cuando nació Caín, leímos en el capítulo 4, versículo 1, dice que Eva dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Ustedes se recuerdan cuando Eva pecó y tomó la fruta, eso lo hablamos la semana pasada, que Dios le hizo una promesa. Dios le prometió a Eva que de su simiente saldría alguien que pisotearía la cabeza de Satanás. ¿Tú crees que cuando ella dio a luz a Caín, cuando le puso este nombre, porque el nombre de Caín es llegar a adquirir? Entonces yo creo que Eva estaba pensando: Señor, este será el que nos liberará, este será el que por fin pisará la cabeza del diablo. Sin embargo, Caín fue todo lo contrario. Y en la Biblia no se había registrado que nunca nadie había matado a nadie. Sin embargo, Caín mató a su hermano. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las ofrendas y por qué Dios se habrá enojado con la ofrenda de Caín. Sabemos que en este punto todavía no se había dado la ley de las ofrendas, pero de alguna manera Dios había comunicado lo que él quería recibir, porque Abel la trajo. Abel supo lo que tenía que traerle a Dios. Sin embargo, Caín, aún sabiéndolo, no trajo la ofrenda que Dios quería. Una ofrenda es algo que se da a Dios como un acto de adoración. Entonces, estas ofrendas no eran simplemente como puse algo ahí y ya, sino que esa era la forma en cómo ellos adoraban a Dios. Entonces, Caín, si Abel ofreció la ofrenda que le agradó a Dios, entonces Caín ofreció una ofrenda incorrecta. Entonces, ¿por qué piensas que esto pasó? Pues definitivamente Caín pecó. Caín cometió un pecado, cometió una falta grave contra Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios le dio consecuencias y a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Entonces, vamos a ver. Caín fue rebelde porque cuando la rebelión, Dios la odia. ¿Y qué es la rebelión? La rebelión es una resistencia intencional contra Dios. Hay veces que podemos hacer cosas que no sabemos que están mal, pero cuando Dios dice, haz esto o no hagas esto, y nosotros deliberadamente, intencionalmente desobedecemos, pues eso es rebelión. Y Dios odia la rebelión. Por la desobediencia fue Eva expulsada del Edén y Adán con ella, porque desobedecieron a Dios. Dios se toma la obediencia como algo muy, muy, muy serio. Entonces, ¿qué pasó? Según leímos en el texto, Abel era un pastor, o sea, él tenía rebaños, él tenía animales, pero Caín se dedicaba a cultivar la tierra. Y Abel dice que ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos.
Y el Señor miró con agrado a Abel, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Entonces, él, en vez de Caín como decir, bueno, Dios, mira, perdón que no te ofrecí lo que tú querías, él lo que hizo fue que se molestó con Dios y andaba así, pateando las rocas del piso así. Estaba molesto porque Dios no le gustó su ofrenda. Y Dios, que es tan misericordioso, Dios es tan bueno que siempre nos da oportunidades para arrepentirnos. Y Dios va con toda su paciencia. ¿Y qué le dice? ¿Ustedes se acuerdan? Le dice en el versículo 6, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, pudieras andar con tu frente en alto. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Pero no, él no hizo lo bueno, él hizo lo malo y por eso andaba cabizbajo. Entonces dice que el pecado te acecha como fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Caín no era una misión imposible. Era algo que él podía hacer porque él dijo, tú puedes dominarlo. Y me pregunto si cuando tú tienes tentaciones, si tu primera respuesta es correr a Dios cuando desobedeces. Y en vez de hacer lo que hizo Caín, venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname, porque yo sé que a ti no te agrada que yo haga esto o aquello. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Si tienes hermanos en tu casa, tienes una hermana o un hermano o dos hermanitos más pequeños o uno más grande que no te deja entrar a su habitación o que no quiere jugar contigo, no quiere compartir contigo, van al cole juntos, van a la escuela juntos y se hace que no te conoce. Mi hermana me hacía más o menos algo así. No quería que entráramos juntas al mismo tiempo a la escuela porque no quería como que pensaran que llegábamos juntas, no sé por qué. Pero a veces, en vez de arrepentirnos o amar a nuestros hermanos, lo que hacemos es molestarnos, pecar contra ellos, pagarle con la misma moneda, hablarles mal, meternos en su habitación, tomar cosas, hacer lo que a ellos no les gusta que haga. Eso es algo que podemos hacer, pero a Dios no le agrada. Entonces hacemos estas cosas, pero Dios quiere que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento, ¿sabes lo que es? Me encanta esta definición. Dolor por el pecado que causa un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Cuando estamos en pecado, estamos alejados de Dios, estamos así, dándole la espalda a Dios. Sin embargo, cuando nos arrepentimos, en vez de estar así, hacemos así y nos volvemos a Dios, nos damos la vuelta y vamos en sentido opuesto a nuestra rebeldía y a nuestro pecado. Entonces el arrepentimiento es darle la espalda al pecado e ir en pos de Dios, y eso fue lo que Caín no hizo, y eso causó dolor en el corazón de Dios. Caín no se arrepintió de la ofrenda que le dio a Dios, y en vez de correr hacia Dios, dio la vuelta y corrió hacia su perdición, corrió hacia un acto que es tan horrible que no nos podemos imaginar. Vamos a ver qué hizo Caín. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El primer asesinato. Y Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios sabía ya lo que había pasado. Sin embargo, Dios le dio otra vez la oportunidad a Caín. Dios le dio la oportunidad a Caín otra vez de arrepentirse,
de ir en pos de él y decirle: Señor, maté a mi hermano, perdóname, perdóname, soy malo, soy rebelde, te necesito. Pero él otra vez reaccionó con rebelión, con rebelión. Y la rebelión, ¿te recuerdas lo que es? Es una resistencia intencional en contra de Dios. Y te digo algo, nosotros no, probablemente no andamos matando a nuestros hermanos, pero sí somos rebeldes, porque intencionalmente hacemos lo malo. Y Dios le dio una oportunidad más a Caín, y Caín no la aprovechó. Y en vez de arrepentirse, le dijo: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Y Dios, wow, qué fuerte, le dice: ¿qué has hecho? Y ahí viene nuestro último punto. Nuestro primer punto fue: Caín ofreció la ofrenda incorrecta. Y el segundo punto, Caín se enojó y no se arrepintió. Y el tercero, Dios castigó a Caín. Dios castigó a Caín, así como cuando Eva y Adán pecaron, tuvieron consecuencias y tuvieron una maldición, pues Caín recibió una maldición. ¿Y te acuerdas lo que leímos? Ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y Caín dijo, ¿ustedes se recuerdan que dijo Caín? Dijo: le dijo Caín al Señor: hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Wow. Cualquiera que me encuentre no matará. Pero ¿sabe qué? Dios no quería que mataran a Caín, entonces le puso una marca. Yo no sé cómo era la marca, si era en la frente, en la espalda, en el pecho, no sé cómo era la marca, pero nadie podía matar a Caín porque Dios quería que él viviera la consecuencia de su pecado y recibió un castigo. Entonces, ahora me pregunto yo, Adán y Eva, esa promesa que recibió Eva de que de su descendencia saldría aquel que la iba a salvar, que iba a derrotar a Satanás, que iba a quebrantar, se murió Abel porque fue asesinado por Caín, y Caín fue desterrado. Dios no maldijo a Caín. Ya no había esperanza, ya no había quien rescatara a la humanidad, que era rescatar a ella. Sin embargo, Dios, que es dador de gracia, le permitió a ellos tener a este último niño que leímos en el versículo 25. Dice: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo que le llamó Set. Le llamó Set. Wow. Porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Entonces, la maldición no se quedó ahí, sino que Dios les dio esperanza en otro hijo llamado Set. Entonces, vamos a ver un pequeño detallito que no leímos al principio, porque quería que llegáramos a este punto para leerlo. ¿Te recuerdas cuando Caín fue donde Dios y cuando mató a su hermano y no se arrepintió y dijo: pero ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y cuando él recibió el castigo, pero cuando recibió el castigo le dolió y le dijo: ay, yo no puedo aguantar esto. Hubo un descendiente de Caín, porque Caín tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos. Y yo quiero que leamos esto, porque esto es súper interesante. Entonces vamos a leer del capítulo 4, el versículo 17 hasta el 23, creo. Vamos a ir leyendo. Dice: Caín se unió a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso por nombre el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad,
que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Llegamos a Lamec. Lamec es un descendiente de Caín. Y dice: Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec. Escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Lamec, este descendiente de Caín, se estaba enorgulleciendo de su pecado, estaba enorgulleciéndose de haber matado a estos 2 hombres. Él estaba: pero yo, hombre, por haberme tocado, por haberme golpeado, yo lo maté. Él se estaba enorgulleciendo de su pecado. Entonces, si te fijas, al principio, cuando la mujer pecó, no se arrepintió, pero recibió las consecuencias de su pecado. Tuvo esperanza en que tendría de su simiente saldría el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Luego viene Abel, luego viene Caín, que también mató a su hermano, pero tampoco anda orgulloso de que lo mató, sino que se hizo como el loco y no lo reconoció ni se arrepintió. Pero Lamec fue aún peor, que andaba diciendo en voz alta que él había matado 2 hombres. Entonces, lo que te quiero explicar con esto es que el pecado, como le dijo Dios a Caín, está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Si nos dejamos dominar por el pecado, un asesinato, cualquier pecado que cometamos no va a sentirse como que es algo muy grave, sino que vamos a justificarlo y no nos vamos a arrepentir. Entonces, en esta mañana, ya que hemos visto un poquito del sacrificio de Caín y por qué no le agradó a Dios, yo quiero que nos enfoquemos más, porque yo sé que esta es una historia que hemos escuchado muchas veces. Vamos a enfocarnos más en el arrepentimiento que debemos tener cuando pecamos, y que, como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta, pero nosotros podemos dominarlo. ¿Tú sabes qué? Eso de que tú puedes dominarlo no es que tú eres súper fuerte como hace mi hija. No se trata de eso. No se trata de eso, de que puedes dominarlo en tus fuerzas, sino que hay un hombre que fue el que pisoteó la cabeza de la serpiente y nos dio victoria, que es Jesucristo. Y Él venció al enemigo. Él derrotó a la serpiente. Y si nos arrepentimos y venimos ante Él, ya no habrá más acusación y podemos venir a Él en adoración. Y esa palabra adoración, cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda, la trajeron para adorar a Dios. Pero, ¿qué es adorar a Dios? ¿Sabes lo que es? Y la adoración reconoce el valor supremo de Dios a través de palabras, pensamientos y acciones. Caín no adoró a Dios. Caín falló en adorar a Dios. Entonces, tú y yo tenemos la oportunidad de poder venir delante de Dios y adorarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a esa definición, lo vamos a hacer con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. En el día de hoy, quiero que recuerdes estas palabras. Nuestra adoración no se trata hoy día de que vamos a ir a buscar unas ovejas en el patio, o quizá tú tengas gallina o algo así. Vamos a traérsela a Dios. Esa no es la ofrenda que el Señor pide de nosotros. Nuestra ofrenda es nuestra obediencia. Y como te digo, esta definición de adoración me encanta porque incluye nuestras acciones, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos. Con tus pensamientos tú puedes adorar a Dios. ¿No te parece eso genial? Entonces, en esta mañana quiero que pensemos en eso, en que podemos adorar a Dios con nuestra obediencia. Entonces, hay una canción que se llama Te daré lo mejor y lo cantamos muchísimo en la iglesia, y me gustaría que podamos cantar el coro de esa canción.
Y dice así: te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Te gustó esa canción? Pues te invito a que la cantes. La voy a dejar aquí, ese coro, para que lo puedas practicar en tu casa. Y recuerda que adoras a Dios con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Y Dios quiere que cuando pecamos, vengamos a Él corriendo en arrepentimiento. Y que no justifiquemos las cosas que hacemos, como: lo hice porque mi hermano me pegó. Le pegué porque me pegó primero. Le pegué porque me habló mal. O le hablé mal porque me habló mal. Sino que vengamos a Dios. Él es el dueño de nosotros. Él es el dueño de todos nosotros. Y Dios detesta la rebelión. Detesta la rebelión. Incluso, quiero leerte y quiero que te vayas con esto. Rebelión. Lo tengo por aquí. Rebelión de Caín. Dice lo siguiente: R, rehusó arrepentirse. E, expresó ira a Dios. B, E, ejecutó a su hermano. L, llegó a mentir a Dios. Perdió su medio de subsistencia. I, ignoró a Dios. O, ocasionó que se abriera la puerta del pecado. Y N, no tuvo relación con Dios. Esto es la rebelión a la luz de la vida de Caín. Pero te invito a que en vez de rebelión, cambies la palabra rebelión por la palabra adoración. Y la adoración va a cambiar tus actitudes, tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Entonces, en esta mañana, si quieren, voy a dejar la manualidad que tenemos en nuestro libro Generaciones de Gracia en pantalla para que la hagan en sus casas. Es muy fácil. Solamente buscan si tienen algodones, pueden hacer el nombre Abel y lo van a rellenar con esos algodones, y luego la palabra Caín lo van a rellenar con los granos. Eso es simplemente para que se acuerden de que Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Es como un recordatorio muy gráfico de lo que ellos hacían. Y que te recuerdes en esta mañana de estas cosas que hemos hablado. Puedes también, como tarea, aprenderte la canción que cantamos. Y eso es todo por esta mañana. Quería traerles esta historia que es tan familiar para nosotros de Caín y Abel, pero quería que la viéramos a través de estos conceptos. Y permíteme orar por ti. Señor, gracias por tus palabras, gracias por dejarnos esta lección, que es una lección de amor. Es una lección de amor, Señor, Padre, porque tú no nos dejas iguales y tú quieres que nos arrepintamos. Y lo más precioso es que cuando nos arrepentimos, tú vienes a nosotros con perdón. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si te animas a hacer la manualidad o si te animas a aprenderte esta canción, por favor compártela con nosotros en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y bueno, eso es todo por hoy y les mando un gran abrazo. Hasta la próxima semana.